Muy buenas tardes con todos. Hoy tenemos una invitada especial, se llama Alicia Calvo. Voy a hacer la invitación en este momento para que se conecte. Alicia, si está por ahí, ya se puede ir conectando. Mientras esperamos que otros amigos más se conecten. Hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar acerca de la feminidad y el feminismo. Hi Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida a Arma del Cielo. Este es nuestro primer live. Vamos a ver qué tal nos va con este formato de conversación, de entrevista. ¿Me escuchas bien? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Hay que esperar un momentito a ver si se conectan más personas para iniciar, para presentarte también. Bienvenidos a los que se están conectando. Vamos a tener hoy un conversatorio con Alicia Calvo. Te decía que la mayoría deben estar en familia hoy día, como es feriado. Ya queda grabado ya. Sí. ¿Qué tal tu día? ¿Has estado también con familia, ahí reunida? Sí, en realidad, igual con la familia no podemos salir, pero Ajá. bueno, trabajando Ah, y ya. terminando de hacer cosas. Full chamba. Sí. Está bien. Bueno, ahí se unieron dos personas. Bueno, saludos a los que se están conectando. A ver, Alicia, si te presentas para que podamos también empezar, no quitarte más tiempo también. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Y con tu trabajo con Memo Aventuras, cuéntanos. Bueno, uno, primero, gracias por el espacio, esto que a lo menos que hoy podemos compartir sobre este tema que tal vez en Perú ya se está empezando a escuchar un poquito más, hemos venido escuchándolo ya en otros lugares. Y bueno, yo soy, bueno, comunicadora social, trabajo más que en lo que es de repente prensa, en lo que es producción audiovisual, haciendo productos audiovisuales para los niños, para educarlos en valores, realizando algunos proyectos de gestión cultural también, tal vez ya no como antes, me cuesta mucho, salir, no vivo tan cerca de la ciudad tampoco, pero estamos avanzando también para poder contribuir con algo, con un granito tal vez de arena en la construcción y también en este caso en la educación de los más chiquitos, ¿no? Sí, ese es un trabajo muy bonito con Memo Aventuras y también también comentarles de que Alicia pertenece también al equipo Provida de Perú, Juventud Provida Perú. Y bueno, vamos entonces con un poco entrando a la conversación ya del tema, le pusimos femeninas o feministas. Bueno, nosotros, las mujeres, deberíamos ser femeninas o feministas. O sea, se confunden mucho esas palabras, los términos. ¿Sería lo mismo ser femenina y ser feminista? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, yo creo que siempre es bueno recordar un poquito de la historia, ¿no? Es importante también definir los conceptos. Esta palabra como tal, feminismo, fuera del lado femenina, ¿no? Que son dos palabras completamente diferentes. Y actualmente, lastimosamente, esta palabra, ¿no? Viene con diversas imágenes a nuestra mente cada vez que la mencionamos, ¿no? Y más cuando es desde el punto de vista cristiano, ¿no? Aún parece todavía un tabú. La verdad no lo entiendo por qué, pero aún no se toca mucho este tema. Bueno, yo quiero citarte un poco lo que dice la Real Academia Española, que señala el feminismo escrito, ¿no? Como un principio de igualdad de derechos de la mujer, del hombre, un movimiento pues que lucha con la realización efectiva que tiene que ver con los órdenes del feminismo. Pero siempre yo creo que es importante tener claro no solo los conceptos,
sino también cómo se llevan a la práctica. Y últimamente este movimiento está tal vez captando a muchas personas que no conocen bien la práctica de esto, ¿no? Quizás lo consideran como parte de un movimiento de lucha, pero en realidad puede plantear muchos objetivos, puede plantear, mejor dicho, muchos problemas, pero las soluciones que da para nada son constructivas. Entonces, partamos desde el punto de inicio, ¿no? Este movimiento se inicia con un precursor, inclusive varón, ¿no? Un religioso que era François Polay de la Barré, y bueno, él siendo el precursor, aunque muchas mujeres dicen que todo es patriarcal y esto, que el otro, bueno, ahí está su fundador, ¿no? Un varón. Después de este movimiento en el que se luchaba, bueno, porque las mujeres puedan votar, porque puedan tener un papel en la sociedad, lo cual es algo justo, ¿no? Podemos mencionar que después de esto, lastimosamente, va añadiéndose otras teorías, como por ejemplo la de Engel, ¿no? Sobre la familia, la cual ha plasmado, pues, que, mejor dicho, en el libro del Estado y la familia y la propiedad privada, ¿no? El hombre es el burgués y la mujer el proletariado. Entonces ahí ya marca una diferencia y un poco un quiebre, ¿no? En los conceptos que tenemos de los roles y el papel del varón y de las mujeres. Ahora ya llega después la segunda, la tercera ola y no sé cuántas más olas vendrán a futuro, ¿no? Pero pienso que ya ahí se empiezan a inyectar muchas cosas que tienen que ver con el marxismo, por ejemplo, ¿no? Que alteran demasiado el concepto de la búsqueda de una lucha justa de las mujeres. Yo quisiera mencionarte dos feministas que me parece interesante lo que dicen y quizás nos va a dar un poco más de luces, que es Simone de Beauvoir, donde dice que no se nace mujer, sino llega uno a serlo, ¿no? La verdad es que yo no sé si haya revisado los libros pues donde hablan de los cromosomas, ¿no? Que existen dos y que está completamente en nuestro ADN una vez que nosotros nacemos. Y la otra es de Monique Wittig, que dice que hacerse lesbiana no significa contrarrestar el poder político, el poder económico, ideológico de los hombres, ¿no? Entonces te enfoca un problema, pero te da las soluciones contrarias y por cierto las empeora. ¿No? El pensamiento que las feministas tienen es, por ejemplo, que la religión y la familia pues deben ser controladas por las mujeres y por lo cual debemos hacernos libres, ¿no? De todo símbolo religioso, de un dios varón, porque ya no adoramos a un dios, sino pues adoraremos a una diosa, ¿no? Hay diversos conceptos que podríamos mencionar, pero igual no nos va a dar todo el tiempo, ¿no? En Sí, esta más bien búsqueda de una aparente lucha por los derechos, pero que lastimosamente no está conduciendo bien hacia el sí, objetivo, me parece. justamente a ese punto quería ir porque, bueno, el movimiento feminista, tal vez los jóvenes se confunden mucho en esto, el movimiento feminista dice que lucha a favor de las mujeres y eso es lo que atrae, como que lo que engancha a los jóvenes a involucrarse en estos movimientos, porque ellos dicen que gracias a ellas nosotras actualmente podemos votar, porque en un momento, en un inicio, hubo un movimiento feminista que pues reivindicó esos derechos, ¿no? Entonces, y también, si vamos a la parte bíblica, en los evangelios vemos que Jesús reivindicó el lugar de la mujer, porque la mujer realmente en la cultura judía era tratada como menos valor que un animal incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos esto, no? Porque las chicas, hay chicas cristianas incluso que podrían, bueno, yo noto esas inclinaciones y veo que podrían ellas considerarse feministas también en el sentido de que ellas quieren defender a la mujer del machismo, de la violencia, que ellos le llaman violencia patriarcal y todo esto, todo este enemigo que le llaman el patriarcado. ¿Qué, qué nos puedes comentar? Yo creo que si vamos a definir algo cristocéntricamente como cristianos, nosotros lo primero que debemos hacer es volver a la esencia de donde sale nuestra fe y de donde obtenemos ese conocimiento, ¿no? Que es a través de la Biblia. Muchas veces nosotros nos desviamos y dejamos que estas corrientes ideológicas se vayan inyectando en el cristianismo y por ahí nos sale pues un cristianismo humanista, un cristianismo progresista, una teología feminista y empieza a mezclarse de todo y desvía verdaderamente la esencia y
Y no solo eso, sino también desvirtúa los roles y el propósito de Dios con el cual Él ha creado tanto a los varones como a las mujeres, ¿no? Yo creo que Dios le importa y valora, en este caso, a su creación, al varón y a la mujer. Y en este caso, pues si nosotros vamos a citar a la Biblia, por ejemplo, no tenemos una mujer como Esther, que fue un ejemplo, pues esto de que a pesar del rol, de quebrar de repente el rol que ella tenía para hacer lo que hizo, no lo hizo netamente con fuerza, con agresión, como yo puedo ver hoy en día el movimiento feminista, porque creo que ahí nosotros perdemos. Yo creo que para ganar se requiere un simple hecho de dejar que la luz y la autoridad por medio del Espíritu Santo tome su lugar, ¿no? Por medio de nuestro testimonio se abran las puertas que tal vez pues otros quieran abrir a la fuerza. Es una lucha, creo yo, que se gana con sabiduría, con inteligencia, por medio de la guía del Señor y en orden, ¿no? Bajo la autoridad la cual nosotros tenemos. Entonces no podemos ser extremistas. Yo creo que como mujeres podemos luchar sin dejar de ser unas damas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos pensamientos en la actualidad que nos están desorientando de la esencia en sí. Si yo soy una verdadera cristiana, el título de solamente creo en Dios no es exclusivamente que me define como tal. Ok, como creo en Dios, yo soy cristiano. No es así. Un cristiano o una cristiana es un verdadero discípulo de Cristo y por ende cumple no solo lo que está escrito, sino también trata o se esfuerza de vivir una vida en comunión con Dios, ¿no? Y ahí puede ser develado que cada persona tiene un rol, que cada persona puede cumplir el propósito de vida que tiene y así poder lograr la sociedad que todo el mundo quiere. Pero si ponemos que se necesita, no sé, mayor participación, por ejemplo, de las mujeres, que hayan menos varones, que todos los hombres son, no sé, abusadores, golpeadores, maltratadores, ¿no? Y empieza a englobar todo al final, genera un quiebre en la unidad que se supone que debería existir, porque yo creo que Dios creó tanto al hombre y a la mujer para complementarse, no para destruirse, ¿no? Y eso es lo que actualmente vemos. Ahora, dentro de la iglesia, es lamentable que aún nosotros encontremos muchos testimonios e inclusive muchas muestras también de machismo. Entonces, un jalón también de orejas y una autocrítica, yo creo, responsable y necesaria, porque si nosotros no nos vamos a regir en base a los principios bíblicos, entonces la verdad es que no creemos en nada, ¿no? Yo creo que existe siempre un deseo en el ser humano, por ejemplo, volviéndonos ya al tema secular, de poder, ¿no? Este poder es un elemento tal vez invisible que se manifiesta naturalmente en toda relación y prácticamente es un demonio opresor, ¿no? Verticalista y alienante. Y por un lado, a todos nos gusta ser sujetos empoderados, por ejemplo, ¿no? Que empoderan a otros. Pero al paso dudamos de ellos, de los poderosos, y desconfiamos de ellos y nos sentimos impulsados a resistirlos, ¿no? Y esto te lo menciono en el caso de que ahora pues se habla mucho del empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces cada forma de poder cuenta con sus estrategias, su legitimación, todo lo justifica, ¿no? Y en relación al poder, yo creo que actualmente, por ejemplo, en la sociedad que vemos es quién oprime a quién, ¿no? ¿Quién gana, quién no gana? Y empieza el tema de la guerra de los dos sexos que está generando, yo creo, un caos entre tanto en la sociedad, porque creo que en base a la unidad se puede alcanzar muchas cosas, pero si tanto los medios de comunicación, las personas de mayor influencia generan este tipo de divisiones, entonces complican un poco el tema de la unidad, de luchar por una causa justa y un bien común, que es la violencia, en realidad es frenar la violencia contra, digamos, entre todos, ¿no? No es que los hombres versus las mujeres y las mujeres versus los hombres, sino la violencia contra los ancianos, la violencia contra los niños, la violencia contra los varones, contra las mujeres, ¿no? Nadie menos en realidad debería ser. ¿Tú crees que las mujeres hoy en día están perdiendo la esencia misma con la que fueron creadas por Dios, que es la feminidad? Porque al uno querer ser tan empoderada, tan competir con el hombre, pierde muchas características que son tan especiales con las que Dios nos ha creado, como por ejemplo el privilegio de poder ser madre que el hombre jamás va a experimentar, ¿no? Que es tan bonito. ¿Qué opinas?
Yo creo que lastimosamente estamos perdiendo la comunión que como iglesia primitiva deberíamos tener. Y como iglesia no hablo de los templos ni de las casas, ¿no? Alicia, ahí está, Ajá. cortó. ¿Me estabas Sí, comentando? te escucho un poco robótica también. Ah, ya. Sobre la feminidad ¿Me estaba escuchas bien? haciendo la pregunta, sí, sobre la feminidad estaba haciendo la consulta, la pregunta, porque como que se está perdiendo la feminidad hoy en día, ¿no? Por este tema de ser empoderada, de competir contra el hombre. ¿Qué opinas? Pero bueno, creo que me estás diciendo acerca del tema del empoderamiento o del versus entre las mujeres y los varones. Sí, la esencia de la mujer que es la feminidad. Mira, yo creo que si nosotros llegamos al núcleo y a la base bíblica, y te hablo como cristiana, porque la verdad es que creo que hay muchas ideologías, hay muchas corrientes de pensamiento, pero yo sé, o bueno, en la fe en que yo tengo, es poner a la base bíblica sobre todas las cosas. Yo sé que ha sido escuchado mucho de que la Biblia es muy machista, de que la teología, bueno, los cristianos y tantas cosas, pero creo en esencia que es una opinión de personas que no han terminado de entender bien el cristianismo y se basan simplemente en, para mala suerte nuestra, en el testimonio de mucha gente que verdaderamente no ha obedecido conforme a lo que está en la escritura ni lo ha tenido como un manual de vida. Ahora, ¿por qué te digo? Porque se desperdicia tanto el tiempo como la vida seguir las corrientes de pensamiento creyendo que esas ideologías van a cambiar en algo la vida de una persona y van a llevarla al éxito, cuando en realidad no estamos yendo a la base bíblica, ¿no? Yo te lo digo porque pareciera que no hay forma de unirnos, por ejemplo, en este caso, en esa lucha entre los varones y las mujeres, ¿no? Pero si viéramos un poquito más allá, si notáramos que tenemos al mejor maestro, a Jesús, que rompe nuestros extremos, ¿no? Porque de cierto modo pareciera que esto hay o machistas o feministas y están completamente a los extremos y no hay cómo unirse, ¿no? Yo creo que Jesús rompe eso y bueno, hace coexistir esos extremos que no sabemos reconciliarnos. Nosotros deberíamos, yo creo que perdernos, nosotros no, mejor dicho, no deberíamos perdernos en esa multitud de voces, ¿no? De tantas ideologías actualmente que hay. Yo creo que nosotros debemos descubrir una vez más el poder que tienen las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Un poco que se estabilizan a todos y empezar, yo creo que también por nuestra propia seguridad. Si nosotros regresáramos a la base bíblica, creo que haría mucho cambio a la vida de las mujeres y de los varones. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque creo que hay un problema en que el varón no sabe y no conoce bien el rol que tiene en este mundo y no sabe también su comportamiento con las mujeres. Y las mujeres desconocen su rol y no saben tampoco cómo debe ser su comportamiento con los varones. Entonces, en ese conflicto de identidad y de ejercicio de roles es donde van a chocar. Y si no ponen sobre ellos, sobre los dos, que son obviamente personas completamente diferentes, pero que han sido creadas para complementarse, yo creo que estaríamos hablando de un peligro para el futuro prácticamente de la humanidad, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque en este caso la corriente feminista prácticamente sepulta al varón y si por ello fuera, pues no existiera, ¿no? Porque todos son violadores, todos son opresores, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay inclusive situaciones en las que ya en otros países un ejecutivo, por ejemplo, prefiere no viajar con una mujer por temor a que ésta lo denuncie, ¿no? De repente, para ocupar su cargo, lo acuso de que ha querido propasarse conmigo, ¿no? Entonces empieza a generarse comportamientos, como te digo, que no ayudan en nada, ¿no? Y se está perdiendo en este caso una visión, ¿no? Porque decir que una cristiana puede ser feminista, tendríamos que regresar, como te decía al inicio, al concepto de lo que es el feminismo, ¿no? Ver el hecho de que una feminista pues radica todo lo que tiene que ver con los varones, ¿no? Lucha prácticamente por el aborto, ¿no? Que es uno de los principales pues pedidos que hacen, ¿no? Es decir, que un cristiano está en contra de estos principios,
un Quiere poco decir que que habría que pensarlo bien si de verdad quieres ser una feminista y si existe una feminista cristiana. te decía que ¿cómo haríamos para enseñar a las nuevas generaciones, que son quienes están siendo llevados, arrastrados por estas ideologías? Yo creo que lo primero que debemos hacer es alejarnos de los rótulos. O sea, quizás ya no debemos agregar un rótulo más a la fe de Jesús. No, lo que es necesario, creo yo, es que volvamos a descubrir las verdades más esenciales, esas que quizás hemos olvidado, quizás las que hemos olvidado ese mensaje de esperanza por estar tan hondados a las ideologías pues progres, estar chequeando de repente las ideologías socialistas, feministas, pero igual me ha pasado, ¿no? Y regresar a la base. Creo que, y en este caso, como te decía, te hablo como cristiana, ¿no? Muchas veces desconocemos nuestra realidad, nos parece irrelevante. Hay muchos, tal vez, cristianos que simplemente se han sumergido en su propio globo, ¿no? Y ya no quieren salir de ahí. Por eso pienso que a la iglesia muchas veces la encuentran no preparada, ¿no? No lista para hacerle frente a estas cosas, entonces viene la universidad, vienen los amigos, vienen los institutos y muchas cosas, viene el internet, el Facebook, las redes, que empiezan a bombardear a los jóvenes, ¿no? Que alguna vez han escuchado la palabra y que simplemente los desestabiliza porque no tienen una base firme, una base sólida, y nos las hemos pasado diciéndoles que creen esto porque es así y ya, ¿no? En lugar de responder las dudas y de orientarlos a la base bíblica. Yo creo que nosotros, para entender cómo Dios ve a la mujer, cómo Jesús se relacionó con la mujer, por ejemplo, con la mujer de flujo de sangre, con la mujer adúltera, debemos conocer primero a Jesús, ¿no? Jesús no trató a la mujer como un ciudadano de tercera clase. El hecho histórico, por ejemplo, la resurrección, ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Fue revelada en primera instancia a un grupo de mujeres. Entonces, muchas veces nos abstenemos inclusive de expresarnos con claridad sobre temas polémicos porque ya no sabemos exactamente qué postura tomaría Jesús en debates como estos, por ejemplo, ¿no? No tenemos el coraje de decir mucho sobre él y por eso nuestra lectura pues de la Biblia se ha vuelto progresivamente más cautelosa, más simbólica o quizás simplemente más incrédula inclusive, ¿no? Y eso es penoso. Yo creo que nosotros debemos entender que las mujeres y los hombres son creación valiosa de Dios. No es una cuestión de capacidad, de superioridad, sino de diseño. Somos diferentes y por eso nos complementamos, ¿no? No se trata de hacer que las mujeres, la mayoría, se conviertan en lesbianas para luchar contra el poder y contra todo lo del hombre, o que el hombre pues tienda a tener esto, a ser homosexual para pues lidiar ya porque las mujeres están protestando y ya no se pueden ni acercar ni conversar. Entonces, eso es terrible, ¿no? Yo creo que nos podemos quedar con lo que dice en Colosenses 2:8, ¿no? Que dice que no permitas que nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, ¿no? Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, ¿no? Y que afiancemos nuevamente, yo creo, nuestra religión, no, mejor dicho, más que religión, nuestra relación con Dios, ¿no? Yo creo que la sangre joven reclama más amor y menos estructuras hoy. Eso es lo que muchos dicen, por ejemplo, ¿no? Y hoy todos te hablan de buscar el amor, de buscar el poder, de buscar la tolerancia, de buscar esto, aquello, pero están desviándose y no están buscando en esencia lo que es la verdad, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si volvemos a nuestra base, yo creo que cambiaríamos muchas cosas que hoy, al parecer, con toda la emoción y la búsqueda, pues, de las ideologías o de ver qué cosa es, qué cosa no, y de irle inyectando un poco a mi fe. Entonces, es una completa alteración, ¿no? Inclusive yo quería comentarte, justo hoy estaba revisando algunas ideologías más para sumarle ya a todas las que tenemos. Me pareció súper penoso que haya gente inclusive que esté participando en una ideología llamada antinatalista, ¿no? En el que, bueno, yo creo que si esa ideología tomar el poder como lo está haciendo tal vez el feminismo en algunos países, sería terrible, ¿no? Estaríamos hablando ya de sepultar completamente la existencia del ser humano.
¿no? Hablar de antinatalista, o sea, de que simplemente justo con esta corriente abortera también que se suma, que está incluida dentro del feminismo, y que haya gente que lo sigue es terrible. Entonces, yo pienso que nosotros que hemos sido llamados a ser luz y sal, pues entonces tenemos que cumplir el rol verdadero que se necesita, ¿no? Y más Es que palabras, de repente más acciones, porque dime, ¿sí? parte de una agenda también, ¿no? Porque si me hablas ya de antinatalidad, estamos hablando de que hay un plan para reducir la población también, ¿no? Y todas estas ideologías como que juegan así en conjunto para que esto se vaya dando. Pero lo que tú Yo creo decías de volver a la palabra, ¿no? De cómo rescatamos a los jóvenes de todo eso, yo creo que lo que tú decías es importante de volver a la palabra, ¿no? Y incentivar a estos jóvenes que busquen a Dios, pero de acuerdo a la Biblia. hay un poco ahora una reacción adversa, por ejemplo, y un tanto complicada, ¿no? La mayoría de nuestras sociedades buscan nuevamente una hegemonía, ¿no? Estas ideologías que van en lucha de esta hegemonía de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y hay ciertas cosas, pues, que antes eran descabelladas, ¿no? Si hablamos hace 50 o 100 años, eran terribles, ¿no? Este tipo de pensamientos, por ejemplo, de que las mujeres pues empiecen a abortar, ¿no? Ahora actualmente lo que dicen es, ya no importa la virginidad, por ejemplo, sexo libre y ahí si te pasa algo, bueno, ahí tienes, ¿no? A la vuelta de la esquina una clínica donde puedas exterminar prácticamente al bebé, ¿no? O en este caso decir, por ejemplo, que no saben ni desde dónde inicia la vida humana, ¿no? Y que es un costal de células, la semana 12 ya, y si no es antes, no. Entonces, estos pensamientos hace 50 o 100 años, pues, ¿quién iba a pensarlo, no? Y hoy absolutamente, hoy, son impredecibles, ¿no? Mis valores suenan un poco anticuados para esta sociedad, ¿no? Creo que hay una atención un tanto explotada a gran escala también por los medios de comunicación para construir de una u otra manera trincheras sin sentido, ¿no? No se trata de unirnos por una lucha justa, como decía hace un rato, sino formar dos bandos, ¿no? A ver quién gana. Había un escritor que decía, Montaigne escribió, no sé lo que soy, pero sé de qué huyo, ¿no? Yo creo que cada generación quiere escapar de la sombra de sus predecesores y encontrar, pues, su propio lugar en el mundo, ¿no? La grieta, lastimosamente, que hoy vivimos separa la tradición de la novedad. Por ejemplo, los valores fundamentales hoy son añejos, son ridículos, se prestan para la burla, perdón, y los medios de comunicación contribuyen a eso. Imagínate miles de cristianos jóvenes bombardeados no solo ya a través de la tele, la radio, sino a través también de las redes sociales. Entonces, constantemente te alimentas de algo que te van haciendo pensar que es algo normal, el concepto de familia exterminado en su totalidad, el concepto de la pureza, el concepto del matrimonio. Son tantas cosas que sirven, yo creo, de alarma para las iglesias. Actualmente es una pena, lo digo de verdad con mucho dolor y tristeza, de que en los lugares donde actualmente el feminismo u otras corrientes ideológicas de pensamiento que son contrarias a las bases bíblicas hayan pues subido y tengan tantos adeptos y practicantes encima, es lamentable porque la iglesia se quedó callada y hay que ser críticos también nosotros mismos, ¿no? Se quedó callada, simplemente, bueno, yo estoy aquí en mi espacio y mientras me dejen ir aquí a cantar, a orar, yo estoy feliz. Pero no fuimos llamados a eso, no fuimos llamados verdaderamente a ser felices en un espacio, sino a ser luz y sal, esa luz que de repente la oscuridad quiere entenebrecer y la sal que todo el mundo quiere escupir, ¿no? Y bueno, yo creo que es también para un poco concientizarnos, ¿no? En la era de la razón, pues la peor de las acusaciones era la incoherencia, ¿no? Y se decía, pienso, luego existo. Todavía se debía tener una lógica sólida, una razón de ser. Después, bueno, con Nietzsche, las vanguardias de las guerras mundiales, bueno, lastimosamente podemos hablar de tantas cosas, pero finalmente yo creo que a veces somos herederos de poetas románticos, ¿no? Que buscan la libertad por encima de la razón, por encima de la ciencia.
por encima de muchas cosas biológicas, si es que hay personas que no tienen su fe tampoco en Dios, que yo sigo creyendo que todo lo que hoy ha construido las sociedades está cimentado bajo la base de los principios judio-cristianos que lastimosamente quieren sepultar, ¿no? Como es el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema de la vida. Entonces, Tú que trabajas actualmente con quizás... niños, tú ¿Cómo? que trabajas con niños, me imagino entiendes lo importante que es que desde tan joven se enseñe principios, valores y sobre todo con respecto a la Biblia, ¿no? Aún desde las iglesias y sobre todo en los hogares, más que en la misma iglesia. Eh, Mira, yo he escuchado mucho cuando a veces se habla del tema educativo de decirle a los niños, no, pero a los niños, ¿por qué les vas a hablar de esto, aquello? Yo escuché cuando era niña acerca de Jesús. Mi familia no era cristiana, por ejemplo, ¿no? Inclusive a veces no querían ni que vaya yo a la iglesia. Entonces, eh, no se le está cimentando, no se le está doctrinando, por ejemplo, si es que muchas personas pueden inclusive hablar de esto, sino se le está enseñando el tema de valores, aquello que dice en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, no mientas, ¿no? Honra a tus padres, respétalos, ¿no? El que tiene o el que quiere, digamos, tener poder primero debe servir, ¿no? Y son estos términos y enseñanzas, pues, que cambiaría completamente una sociedad. El problema es que muchas veces nos vamos al extremo de que sin ni siquiera leer y mucho menos vivir el concepto bíblico o la esencia de la palabra, a señalarla y a juzgarla pues como patriarcal, machista, qué sé yo, ¿no? Y actualmente usan inclusive se levantan teologías feministas, ¿no? Que tienen su Biblia, suprimen todos los conceptos de los varones dentro de la Biblia y se quedan pues con el tema, de, digamos, de las mujeres dentro de la Biblia, ¿no? Entonces no puedo irle sacando los pedazos que no me gustan y dejar aquellos que sí, porque yo ya estoy alterando la palabra. Pero existe, hay, ¿no? Y los jóvenes en su afán, y es también importante reconocer que como jóvenes siempre queremos buscar algo justo, una lucha por la justicia, por los derechos reales, dignos. Pero si yo quiero hacer eso, yo primero tengo que volver a la base, porque yo creo que el cambio de una sociedad lo generamos uno empezando de nosotros mismos. No puedo pretender cambiar a mi vecino si primero no cambio yo. Y en ese quiebre de mi yo aflora mucho el tema de primero tenerlo a él, ¿no? Que es a Jesús. Así que yo pienso que lo mejor para poder tener una sociedad donde se respete a las mujeres y a los varones es cimentando precisamente los valores. Entonces, sin valores no vamos a llegar a ningún lado. Y yo creo que eso lo han olvidado. No buscan, como te decía, el feminismo, por ejemplo, busca las causas, las encuentra, digamos, o identifica, para ser preciso, los problemas, pero no da las soluciones correctas. Y te lo digo porque hay índices, obviamente, de violencia contra la mujer, y eso no lo vamos a negar. Pero no la relacionan, por ejemplo, ¿no? La relacionan con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas, con el tipo de crianza, con el tema de las familias, ¿no? No hay una lucha constante de repente por la trata de personas, por la trata de mujeres, ¿no? Por ese, digamos, por ese bebé que viene por nacer, que puede ser mujer. Entonces, se desvirtúa ahí y ya va tomando otro tipo de objetivo, ¿no? Y es ahí lastimosamente donde yo creo que al inyectarse mucho y parte de las corrientes de otras ideologías, yo creo genocidas, influyentes como el comunismo, ideologías que no han servido, que ni siquiera han tenido resultados, ¿no? Entonces es penoso eso. Si vamos a buscar pues algo justo que sea un buen análisis, ¿no? Sería interesante ver al movimiento feminista pues yendo a los países donde verdaderamente las mujeres en su mayoría, ¿no? Como los países Musulmán. musulmanes, por ejemplo, ¿no? Donde por pintarse una uña a una mujer le cortan el dedo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero bueno, no lo vemos y lo único que a lo menos podemos notar son los resultados, ¿no? Pensar que yo soluciono
el problema de la violencia, porque es lo que ellos siempre centran, logrando de repente, como lo han hecho en otros países, ¿no? Que los hombres miccionen, por ejemplo, sentados, wow, ¿no? O de repente quemándome una iglesia, ¿no? O ya solucioné, es que no va por ahí, la solución no va por ahí. Pues está buscando soluciones superficiales y en realidad no son soluciones, ¿no? Pero no se está yendo a lo más profundo, que es el corazón del hombre. El corazón mismo del hombre está corrompido por el pecado. Y de ahí parte todo, ¿no? La violencia hacia la mujer, la misma rebeldía, ¿no? De querer competir también con el hombre y perdiendo la misma esencia de la mujer, que un aspecto es, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Ahora que se menosprecia tanto la maternidad, y yo, por ejemplo, veo esto en publicidad, en medios de comunicación, cómo exaltan eso, ¿no? De que la mujer sea independiente y que la mujer que no quiera tener hijos no los tenga. Entonces, como que últimamente veo más seguido ese tipo de noticias y yo digo, esto no es casualidad, sino que lo están haciendo pues a propósito, ¿no? Es la tendencia de ahora. El tema de los medios, prácticamente fuera de hacerte creer en una realidad, también influyen bastante ya, de Sí. forma indirecta o directa. Te pueden hacer creer muchas cosas y tú las vas consumiendo. A la primera te puede parecer como que, wow, esto no ve, pero lo sigues viendo, sigues consumiendo y al final no solamente te vuelve más individualista, sino también te lleva por esa misma corriente. Entonces no hay bases sólidas de los principios en los que tú has creído y eso pues es lamentable, ¿no? Los verdaderamente, y lo digo como comunicadora, los comerciales, los programas, ya te lo hacen ver como algo normal, inclusive como algo gracioso, ¿no? Y bueno, si nosotros simplemente nos dejamos llevar, vamos a hacer como este ejemplo curioso que siempre hacen, que yo he escuchado, que es el tema de la rana, ¿no? Una rana metida dentro de una olla de agua, ¿no? La metes a la ranita ahí en la ollita, la pones al fuego, ¿no? El agua va calentando y la rana pues sigue nadando y el agua empieza a hervir y la ranita sigue nadando cada vez más, ¿no? Hasta el punto de que muere, ¿no? En el agua hirviendo y no se dio cuenta, ¿no? Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Si es que seguimos en esto, seguimos en ese consumo, vamos a irnos amoldando y acostumbrando y cada cosa nos va a parecer normal, inclusive cómica, ¿no? Y quizás en algún momento hemos caído todos en eso, ¿no? Pero que es necesario, como te decía, volver a la base. Y yo hablo en este caso desde el punto de vista cristocéntrico, ¿no? Si yo verdaderamente me hago llamar cristiana, entonces yo tengo que vivir en base a lo que está en la Biblia y en base a lo que está ahí y tratar pues de poder tenerlo como mi manual de vida, ¿no? Creo que eso es importante reconocerlo en un mundo tan peligroso como este, ¿no? La verdad que yo inclusive pienso que la posmodernidad o el siglo actual en el que vivimos llega hasta el punto de ser parricida, ¿no? Algunos dicen que necesitamos sepultar a nuestros padres y con ellos los principios que nos han enseñado, ¿no? Y sé que me estoy yendo tal vez al extremo de poder opinar esto, pero veamos bien la sociedad que se está construyendo, o sea, el ciclo actual donde se supone que los avances tecnológicos deberían estar salvando vidas, hoy lo que quieren es que uno decida qué día morir y el otro que no nazcas, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos una urgencia, la mayoría de personas ante todo esto tiene su urgencia de rebelarse ante toda figura de autoridad, creo yo que se interponga entre lo que ellos quieren, ¿no? Entre sus deseos y tal vez la norma que los restringe. Entonces, creo que hay este deseo impregnado de verdad de poder y desvirtuado completamente de aquello que es bíblico, ¿no? Entonces, es importante también poder autoexaminarnos y poder determinar qué camino vamos a seguir, porque sea cualquiera, digamos, el camino ancho y el angosto, ¿no? Entonces, seamos o volvamos a la base.
La verdad es que la mayoría de personas, yo he escuchado a muchos cristianos, me sorprendió escuchar, ¿no? Cristianos humanistas, cristianos progresistas, cristianos socialistas. Ya me sorprendería escuchar cristianos comunistas o marxistas, ¿no? Porque se También supone que hay ahí no deberían haber aborto también. esos cosas, ¿no? Mm. No, sí, pero la verdad es que cualquier conexión ideológica que esté fuera de los principios bíblicos siempre va alterando en algo, ¿no? Y justo aquí había apuntado un ejemplo que me pareció interesante acerca del fraile dominico Tomás de Aquino, ¿no? Que, bueno, él tomó la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y la terminó filtrando, pues, en el pensamiento católico, ¿no? Y influyó en gran manera, a pesar de todo, y sea como sea, Aristóteles, pues, era un pagano, ¿no? Y todo suma, o sea, se va contaminando hasta el final, no tenemos la base limpia. Por eso yo creo que en la Biblia precisamente está escrito de que no nos dejemos desviar por otras filosofías. Y es importante, la verdad, tener en cuenta esto. Muy importante lo que mencionas y vuelvo a lo mismo, ¿no? De poder volver a la palabra que tú dices, ¿no? Porque si uno se llama cristiano, pues la palabra antes que cualquier otra idea o ideología, y esto enseñar a los jóvenes también, ¿no? Lo que tú mencionas, de volver a las escrituras y de allí partir, porque si no vamos a ser contaminados, siempre van a haber ideologías en todas las épocas, entonces, para no contaminarnos con esto, pues justamente ir a la palabra, ¿no? Y qué importante es enseñar esto a los más jóvenes, que tengan esto como base y además enseñar la verdad, ¿no? Que el cristianismo fue lo que le dio mayor valor en la historia a la mujer, que no le dio otra cultura, ¿no? Ni en otras épocas. O sea, a partir del cristianismo se le empieza a dar el lugar a la mujer que realmente Dios le daba, ¿no? Que Dios, como Dios la creó, con un valor igual que el hombre, con la misma dignidad, mejor dicho. Exacto, ambos son creación de Dios, valiosas para Él. Si nosotros conociéramos en esencia, creo que no vamos a poder tal vez a conocer nunca en su totalidad a Dios, pero si nosotros volviéramos a la base, yo creo que estaríamos hablando de algo muy diferente hoy en día. Pero para ser autocríticos, una vez más, creo que como cristianos no estamos cumpliendo netamente con el rol que se nos ha dado, ¿no? De ser luz y sal. Es Sí. necesario prepararnos, ¿sí? Pero también es necesario tener una comunión y conocer la base de la cual sustenta nuestra fe, ¿no? En este caso siempre me gusta mucho este texto que dice en primera de Timoteo 6:20, ¿no? Le dice, Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado, no evita hablar tonterías que no vienen de Dios, ¿no? Y que contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto, pero que no lo es, ¿no? Y al aceptar ese conocimiento, algunos se han desviado de la fe. Yo creo que eso está muy claro para aquellas personas que están dejando inyectar estas ideologías en la fe que tienen. ¿No? No se implica eso, decir, no, pero entonces como que si soy cristiana y veo que alguien está maltratando a otra persona, no, o sea, definitivamente no vas a quedarte callado porque te estarías haciendo cómplice. Pero la idea es evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues compartiendo, sembrando, ¿no? Enseñando. Y eso es lo maravilloso, yo creo a veces que tenemos la oportunidad, a lo menos los que tenemos contacto tal vez con los más pequeñitos, con la generación que viene, ¿no? De enseñar ese respeto desde chiquitos a las mujeres y las mujeres el respeto también a los varones. Entonces, eso es importante. Ustedes tal vez no son maestras, pero ni maestras, pero tienen sobrinos, tienen por ahí de repente son, bueno, hermanitos, ¿no? Y es una buena oportunidad para poder enseñar verdaderamente el tema de valores que yo creo hoy está muy desgastado y ni siquiera practicado, menos enseñado pues en estos tiempos, ¿no?
Entonces creo que es necesario volvernos a la esencia de las cosas para poder generar un cambio posterior. Amén. Muchas gracias, Alicia, por esta conversación. He aprendido bastante. Ahora vamos a, ojalá poder editar este video, porque se nos colgó varias veces, pero gracias por todo lo que nos estás enseñando. Y ya estaremos conversando muy pronto. Y les animo a los que han estado conectados por ahí o a los que vean después de este video, de poder seguir la página. También pueden entrar a la página de Alicia, Alipau Girl, y la otra página es Memo Aventuras, enfocado en los niños. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Alicia. Últimas palabras. Bueno, gracias Susan, la verdad que me parece muy, muy interesante, muy importante también lo que estás haciendo con la página de Aroma al Cielo. Creo que es de bendición para muchas personas. Creo que mientras tengamos los medios digitales, los medios presenciales o los medios que tengamos, podamos verdaderamente ser buenos embajadores, ¿no? Ser buenos representantes. Y yo lo único que podría decirle es que, bueno, en este caso a los cristianos, volvamos a nuestra base, ¿no? Regresemos. Nos es necesario interceder mucho, solamente por nosotros ni nuestras familias, sino también por nuestra comunidad, por nuestro país. Desde un inicio, cuando el hombre cayó, se dijo que él cayó junto con la mujer precisamente para poder tomar el papel y el rol de Dios, ¿no? Para ser como dioses. Hoy en día sigue eso y se arrastra y es comprobable cuando quieren definir cuándo mereces nacer, cuándo no, cuándo mereces morir y cuándo no. Y si nosotros permanecemos en silencio solo en nuestro estado de confort, no estaremos cumpliendo, creo yo, con el papel que se nos dio. Nos va a costar mucho porque es como el que ir contra toda la corriente, son muchas cosas que vienen en contra, ¿no? Tomándonos hasta como dinosaurios prehistóricos, pero que vale la pena hacer lo correcto y buscar cumplir con la voluntad que Dios, ¿no? tiene para nuestras vidas. Entonces, muchas gracias, ha sido lindo compartir a pesar de por ahí los obstáculos de conexión. Sí. Que Dios les bendiga mucho a todas las personas, bueno, que vienen a ver este video. Y siempre recuerden que es fácil siempre señalar, ¿no? Yo señalo porque tú tienes la culpa, porque tú esto. Pero recuerda que cuando señalas, hay 3 dedos apuntándote a ti primero, ¿no? Tú señalas con uno y hay 3 apuntándote a ti. El cambio siempre lo vamos a generar nosotros primero. Así que si quieres dejar algo, porque no somos eternos, deja valores, deja cimientos sólidos, deja principios. Y bueno, no voy a decir lastimosamente, tal vez para aquellas personas ateas o incrédulas, los principios son cristianos, judeocristianos, ¿no? No tendría razón de ser de repente